Lo llamaban el Tigre Real, la última esperanza del Tercer Reich. 69 toneladas de blindaje impenetrable y un cañón que disparaba más allá del horizonte. Pero en su historia hay un patrón extraño y obsesivo que los historiadores prefieren no destacar. Este tanque casi nunca atacaba de frente, era casi imposible de reparar en el campo, y sus tripulaciones casi siempre lo abandonaban intacto al primer peligro. ¿Por qué? ¿Qué secreto conocían los tanquistas alemanes que les hacía abandonar la máquina de guerra más poderosa? La respuesta está en una cadena de errores increíbles, en una amistad personal que costó vidas, en una fábrica que ardió durante 7 días y en un acero que se rompía como cristal. Seguiremos toda la cadena, desde la mesa de dibujo de Hitler hasta el vehículo abandonado en un pueblo polaco. Aprenderán cómo un único defecto de diseño convertía un proyectil en un kamikaze dentro de la torreta. Cómo la escasez de 3 metales hizo que el blindaje fuera mortal para su propia tripulación. Y cómo se ideó una táctica que convertía a este rey de acero en un blanco indefenso. Si creen saberlo todo sobre la Segunda Guerra Mundial, este material les hará dudar. No cambien de canal. El silencio tras un combate siempre guarda sorpresas, pero el que reinaba sobre un pueblo polaco en agosto de 1944 era especial. Exploradores soviéticos, avanzando con cautela entre las casas, se detuvieron en seco. En medio de la calle, apuntando su largo cañón amenazantemente al cielo, había un tanque. No se parecía a ningún modelo conocido, masivo, con pesadas planchas de blindaje inclinadas, un verdadero coloso de acero. Lo más extraño era el silencio absoluto que lo rodeaba. Ni el zumbido de un motor, ni voces apagadas de la tripulación, ni el chirrido de una torreta girando. Parecía que la guerra misma contenía la respiración ante este titán. Reuniendo valor, los soldados se acercaron al gigante. Su blindaje frontal, del grosor de una mano, reflejaba fríamente la luz del sol. Paso a paso, esperando en cualquier momento oír abrirse una escotilla o ver el fogonazo de un disparo, alcanzaron el casco. En su interior reinaba el mismo orden sobrecogedor y el mismo vacío aterrador. Tanques de combustible llenos, filas de proyectiles colocadas a la perfección, paneles de instrumentos limpios, ni rastro de pánico, ni señales de una retirada apresurada. Daba la impresión de que la tripulación de esta obra maestra de la ingeniería alemana se había esfumado en el aire, abandonando lo que el mando de la Wehrmacht consideraba su último as bajo la manga, y Hitler su esperanza encarnada de cambiar el curso de la guerra. Este hecho absurdo plantea una cadena de preguntas inquietantes. ¿Qué hizo que tanquistas entrenados abandonaran su puesto de combate intacto y completamente equipado? ¿Fue un ataque de pánico repentino o un cálculo frío basado en un conocimiento amargo? Tal vez, tras la apariencia temible y la potencia del cañón, se ocultaba un defecto fatal que convertía este símbolo de poder en una trampa de acero para quienes estaban dentro. Para resolver esta extraña escena, hay que retroceder en el tiempo y ver cómo nació el propio Tigre Real. Su historia es la de un triunfo frustrado, donde el primero y mayor error se cometió incluso antes de que los diseñadores dibujaran el primer boceto del casco. Porque originalmente no diseñaban un tanque, sino simplemente una plataforma móvil para un cañón concreto, aunque increíblemente poderoso. Esta lógica fundamental invertida, primero el cañón, luego el vehículo, se convirtió en el error fatal de todo el proyecto. Normalmente, los diseñadores creaban una plataforma de combate equilibrada, adaptando cuidadosamente el armamento a sus capacidades. Aquí, le dieron la vuelta a todo. En agosto de 1942, mientras los ejércitos alemanes aún se lanzaban hacia el Volga y el petróleo del Cáucaso, la Oficina de Armamento del Ejército, Heereswaffenamt, dio la tarea: construir un portador para el nuevo cañón de 88 milímetros con un cañón de longitud sin precedentes.
un arma capaz de destruir cualquier objetivo, desde distancias desde las que el enemigo ni siquiera podía responder. El tanque, en esencia, debía ser solo una fuste móvil para este cañón de francotirador. La ejecución de esta idea desató una batalla de titanes de ingeniería. Por un lado estaba el legendario Dr. Ferdinand Porsche, genio de la automoción y amigo personal de Hitler. Su enfoque era audaz hasta el temerario: una transmisión electromecánica que requería toneladas de cobre escaso, un chasis extremadamente complejo, varias opciones de motor. No creaba un simple tanque, sino una obra maestra de ingeniería, sin importar el coste ni la complejidad de producción en tiempos de guerra. Estaba tan seguro de la victoria que incluso antes de la decisión de la comisión, encargó la producción de 50 torretas para su proyecto. Se le oponía el pragmatismo sensato de la firma Henschel, encarnado por el diseñador jefe Erwin Adders, al que no en vano llamaban el padre de los tigres. Su filosofía era la opuesta: ninguna revolución. Máxima unificación con el ya producido Pantera, componentes probados, el fiable motor de gasolina Maybach ya dominado por la industria. Su tren de rodaje entrelazado, un invento personal de un alto funcionario de esa misma oficina de armamento, también sumó puntos políticos a su proyecto. Venció el pragmatismo de Adders. Pero Hitler no olvidó a su viejo amigo. El Führer ordenó personalmente montar en los cascos ganadores de Henschel esas mismas 50 torretas ya fabricadas de Porsche. Así, los primeros tigres reales se convirtieron en híbridos extraños, con una cabeza ajena en un cuerpo propio. Y esa cabeza escondía un defecto mortal. La torreta redondeada de Porsche, con su potente blindaje frontal, parecía más realista a primera vista, pero en combate se descubrió que cuando un proyectil impactaba en la parte inferior del frontal de la torreta, en lugar de rebotar hacia un lado, se desviaba hacia abajo, directo al techo relativamente delgado del casco. La tripulación recibía un golpe fatal desde el lugar más inesperado. Además, esa torreta alojaba menos proyectiles y la escotilla de expulsión de vainas debilitaba su protección. A pesar de este defecto de diseño, los planes del mando alemán para la nueva arma milagrosa eran verdaderamente grandiosos. A principios de 1944, el tanque que los propios alemanes modestamente llamaban simplemente Tigre B entró en producción serie. La industria debía producir 120 máquinas al mes, y en total se planearon casi 1.500 de estos gigantes de acero para formar el puño acorazado de un contraataque devastador. Pero estos cálculos ambiciosos estaban destinados a chocar con la dura realidad de la guerra total, donde el enemigo también tenía voz, y esa voz resonaría con el rugido de motores de avión en aproximación. Sin embargo, a estos planos trazados en mesas de dibujo no les estaba destinado materializarse en metal a la escala prevista. Mientras en los estados mayores se hacían gráficos, los estrategas aliados preparaban su respuesta. Solo 3 días después de que el mando alemán mostrara con orgullo las primeras muestras del nuevo tanque, sobre la ciudad de Kassel se alzó una nube negra, pero no de lluvia. Eran 569 bombarderos pesados de la aviación aliada. Su carga mortal cayó precisamente sobre aquellas fábricas de Henschel, que eran el único lugar de producción de los tigres reales. El incendio causado por este ataque arrasó durante una semana, convirtiendo barrios enteros y naves de fábrica en ruinas carbonizadas. Miles de personas murieron, muchas más se quedaron sin hogar. El ambicioso programa, que preveía ensamblar un tanque cada pocos días, se hizo añicos. La industria alemana tuvo que reconstruir la producción prácticamente desde cero. En lugar de un flujo de cadena de montaje, el proceso se convirtió en un laborioso ensamblaje manual. En el taller no había más de 10 máquinas a la vez, y construir un gigante ahora llevaba unas 2 semanas. Para agosto de 1944 se logró aumentar un poco el ritmo con gran esfuerzo, pero nuevos ataques aéreos redujeron la producción a la mitad de nuevo. En lugar de 1.300 tanques planeados, solo se lograron construir unos 490 en toda la producción. Paralelamente a la caída catastrófica del volumen, la calidad también bajaba inexorablemente. Alemania perdía las fuentes de metales de aleación vitales: níquel, cromo, molibdeno. El acero blindado, privado de estos aditivos, se volvió quebradizo como el hierro fundido.
Ahora, incluso un proyectil no perforante, al golpear el blindaje, causaba un terrible fenómeno desde el interior: la formación de esquirlas. Fragmentos afilados saltaban de la superficie interior, mutilando a la tripulación e inutilizando mecanismos. El costoso vehículo, destinado a proteger, se convertía él mismo en una trampa para los suyos. La desesperación llegó a tal nivel que de las máquinas de las últimas series desapareció incluso la pintura interior. No había ni tiempo ni materiales. Tampoco se aplicó la pasta antiminas Celtesial Simerit, oficialmente por un riesgo de incendio mítico, pero en realidad porque su secado robaba días preciosos que se habían convertido en un lujo inasequible. Construir uno de esos monstruos consumía 120 toneladas de acero, casi el doble que el más equilibrado Pantera. Y esta máquina cara, poco relativa y en crudo, empezó por fin a salir de los talleres dañados hacia el frente. Su primer polígono de pruebas serían los verdes campos y pintorescos pueblos de Normandía. Y la primera impresión de la nueva arma fue abrumadora, tanto para el enemigo como para los propios alemanes. En el verano de 1944, los primeros Tigres reales de serie llegaron al 503 Batallón de Tanques Pesados en Francia. El 17 de julio, cerca de la ciudad de Colombeles, estas fortalezas de acero se enfrentaron a los Sherman americanos. El resultado fue devastador. Los potentes proyectiles de 88 milímetros atravesaban el blindaje de los tanques americanos como si fuera cartón. 12 vehículos destruidos y ardiendo en el campo de batalla demostraban gráficamente: en un duelo abierto a media y larga distancia, el Sherman no tenía ni una sola posibilidad contra el nuevo gigante alemán. Parecía que los diseñadores por fin habían creado el arma perfecta. Pero la ilusión de omnipotencia se desvaneció el día siguiente. El 18 de julio comenzó la operación británica Goodwood, y su principal fuerza de ataque no era el blindaje. El cielo sobre las posiciones del 503 Batallón se ennegreció con escuadrones de bombarderos. Cientos de aviones arrojaron toneladas de bombas explosivas y de fragmentación sobre la zona de concentración de los tanques alemanes. Contra este diluvio de acero, ni el grosor del blindaje ni la potencia del cañón servían de nada. Los Tigres reales ardían con la misma furia que cualquier otra máquina. Ese día demostró para siempre su mayor vulnerabilidad: la absoluta indefensión ante el dominio de la aviación enemiga en el cielo. Sin embargo, la amenaza en tierra seguía siendo colosal. El mando aliado se dio cuenta de que en un enfrentamiento frontal de tanques era casi imposible hacerle frente al nuevo Tigre. Su blindaje frontal de 150 milímetros era impenetrable para los cañones estándar de los tanques aliados. Nació una táctica desesperada. Al encontrar a tal gigante, entraba en acción inmediatamente todo lo que pudiera disparar: tanques, cañones antitanques, artillería de campaña. Una auténtica granadilla de proyectiles caía sobre un solo blanco, con la esperanza de al menos dañar el tren de rodaje, la óptica o desmoralizar a la tripulación. No era un método de combate, sino un acto de desesperación. La situación empezó a cambiar solo en septiembre de 1944, cuando en el frente occidental apareció el cazacarros estadounidense M-36 Jackson, armado con un potente cañón de 90 milímetros. Por fin los aliados tenían un medio capaz de penetrar el blindaje del Tigre real a distancias reales de combate y luchar con él en igualdad de condiciones. Pero si en el oeste el enemigo buscaba una respuesta técnica, al otro extremo de Europa se abordó el problema de otra manera. En el frente oriental, donde combatía el Ejército Rojo, a los gigantes alemanes no les esperaba simplemente una nueva máquina. Les esperaba una táctica nueva, despiadada, que convertía la alabada superioridad técnica en una trampa mortal. Y fueron los tanquistas soviéticos los primeros en encontrar la clave para derrotar al enemigo aparentemente invulnerable.
Esta clave no estaba en crear un cañón más potente, sino en el análisis frío de las deficiencias fundamentales del propio enemigo. Y la principal era su monstruosa masa de 69 toneladas. Para mover esta montaña de acero se usaba un motor Maybach de 700 caballos, heredado del significativamente más ligero Pantera. Su potencia era catastróficamente insuficiente. En carretera el tanque apenas aceleraba a 38 kilómetros por hora, y en terreno accidentado su velocidad caía a 13-15 kilómetros por hora. En una pendiente la máquina literalmente gateaba, y su transmisión y motor, funcionando al límite, se sobrecalentaban y averiaban constantemente. La tripulación enfrentaba una cruel disyuntiva: o mimar la mecánica, perdiendo maniobrabilidad, o intentar actuar con agresividad y garantizar quedarse parado en medio del combate. El tren de rodaje, destinado a distribuir el enorme peso, también se convirtió en fuente de problemas. Las orugas anchas desgastaban rápidamente los dientes de las ruedas motrices, que necesitaban reemplazo tras solo 250 a 300 kilómetros. Pero la auténtica pesadilla logística era el transporte. Para el transporte por ferrocarril había que cambiar las orugas de combate por otras de transporte más estrechas, una operación laboriosa que robaba horas preciosas. La mayoría de los puentes europeos simplemente no soportaban una carga de 70 toneladas, lo que hacía infranqueables muchos obstáculos acuáticos. En las retiradas, los alemanes a menudo tenían que abandonar tanques en perfecto estado a la orilla de los ríos, sin poder cruzarlos. La recuperación de un gigante averiado requería varios vehículos de remolque especiales y un esfuerzo titánico. Así, el mando soviético sacó una conclusión táctica obvia: el Tigre Real no era una unidad de combate maniobrable, sino un soldadito de juguete pesado y lento. Su fuerza residía únicamente en la defensa, desde una posición previamente elegida donde pudiera usar su potente cañón. Privarlo de esta ventaja, obligarlo a moverse, imponerle un combate cercano donde su grueso blindaje frontal perdía significado, esa era toda la fórmula de la victoria, y una brillante demostración práctica de esa fórmula la llevó a cabo el Ejército Rojo precisamente en aquel agosto de 1944, en la cabeza de puente de Sandomier, en Polonia. El sol de agosto quemaba la tierra polaca cuando el 501 Batallón de Tanques Pesados de la Wehrmacht, reforzado con los más nuevos Tigres Reales, recibió la orden de liquidar la cabeza de puente soviética en la orilla occidental del Vístula. El mando alemán lanzaba a la batalla su carta más poderosa, seguro del éxito. Las tripulaciones también creían en su superioridad. Sus máquinas portaban un blindaje aparentemente impenetrable y cañones capaces de alcanzar cualquier objetivo a 2 kilómetros. En la mañana del 13 de agosto, una columna de tanques pesados se puso en marcha para el ataque, esperando encontrar resistencia frontal. Pero los comandantes soviéticos les habían preparado una sorpresa cruel. En lugar de exponerse al fuego destructor de largo alcance, organizaron una serie de emboscadas cuidadosamente planeadas. Tanques T-34-85 y pesados IS-2 estaban ocultos en los pliegues del terreno, tras las casas y graneros de los pueblos en la ruta del avance alemán. Cuando la torpe columna de Tigres Reales se enredó en calles estrechas y campos sin espacio para maniobrar, sus lancos cobraron vida de repente. Por todos lados retumbaron disparos. La distancia de combate se redujo a cientos, a veces a solo decenas de metros. Aquí ya no funcionaba la ventaja de la óptica y la balística alemanas. Los proyectiles de 85 milímetros del T-34-85 demostraron ser capaces de perforar el blindaje lateral de los Tigres, y los potentes cañones de 122 milímetros del IS-2 destrozaban incluso su proyección frontal.
Para los tanquistas alemanes, el combate se convirtió en una pesadilla. Sus lentas máquinas no podían girar las torretas lo suficientemente rápido hacia objetivos que aparecían de repente. Los motores se sobrecalentaban al intentar cambiar de posición. Las orugas patinaban en el suelo blando. Uno tras otro, los gigantes de acero estallaban en llamas tras impactos precisos. Al final del día, el campo de batalla estaba sembrado de los restos de 24 tanques alemanes. Entre ellos había 3 tigres reales que en los primeros informes ni siquiera se identificaron, confundiéndolos con panteras. Al inspeccionar los trofeos, les esperaba otra conmoción. Uno de los tanques, con el número táctico 502, fue encontrado en un patio de pueblo en condiciones perfectas. Tanques llenos, toda la munición a bordo, la mecánica en funcionamiento. Su equipo simplemente saltó del vehículo y huyó abandonando la tecnología más secreta. Este caso puso de relieve con crudeza el factor psicológico. La máquina masiva, pero torpe y poco rentable, infundía miedo no solo al enemigo, sino también a los propios tanquistas, dispuestos a abandonarla ante la primera amenaza seria. El debut en combate del Tigre Real en el frente oriental terminó en un fracaso estrepitoso. En 2 días se perdieron más de estas máquinas que en todos los combates anteriores en Normandía. Pero lo que era más importante, las tropas soviéticas obtuvieron trofeos de incalculable valor para su estudio. Tras Sandomierz, el Tigre Real dejó de ser un misterio. Sus puntos fuertes y débiles fueron estudiados minuciosamente, y se desarrolló y difundió por todos los frentes una táctica eficaz para combatirlo. Para este gigante ya no había lugar en la guerra de maniobras. Su destino en los últimos meses de la agonía del Tercer Reich fue predeterminado: convertirse en un punto de fuego inmóvil pero aún peligroso en la defensa estática. Tras la lección aplastante de Sandomierz, el destino del Tigre Real quedó sellado definitivamente. Ya no se le consideraba un arma de ruptura o para la guerra de maniobras. Su nuevo y en esencia único papel eficaz fue la de una instalación de fuego fija, cuidadosamente camuflada. En este papel seguía siendo extremadamente peligroso, como por ejemplo en Prusia Oriental en abril de 1945, donde el fuego de un Tigre Real y 2 cazacarros repelió un ataque soviético con la pérdida de 12 tanques. Inmóvil, podía infligir pérdidas terribles usando su cañón preciso y potente. Pero eso ya no era un tanque, era una fortificación blindada. Las estadísticas hablan más elocuentemente que cualquier descripción. A finales de 1944, los datos alemanes registraban la pérdida de 74 Tigres reales en todos los frentes. De ese número, solo 17 máquinas pudieron ser reparadas y vueltas al servicio. Un porcentaje de recuperación terriblemente bajo, consecuencia directa de su masa inmanejable y la complejidad de su evacuación. Un gigante averiado solía quedarse en tierra de nadie o en territorio capturado por el enemigo, convirtiéndose en una pérdida total. Los restos de estos batallones participaron en las últimas convulsiones del Reich, en la ofensiva de invierno en las Ardenas, en el intento desesperado en el lago Balatón en la primavera de 1945 y finalmente en la batalla final por Berlín. Todas las máquinas disponibles, incluidos modelos de entrenamiento y experimentales, fueron lanzadas a la ciudad. Aquí, entre las ruinas, libraron sus últimos duelos. El 2 de mayo de 1945, cuando el resultado de la guerra era absolutamente claro, el último Tigre Real fue destruido en el distrito del Puente de Spandau. La esperanza no incumplida de Hitler, su arma milagro, ardía junto con la capital condenada y todo el Tercer Reich. Así terminó la historia de uno de los diseños de blindados más contradictorios e icónicos. Es la historia de cómo una idea de ingeniería brillante a primera vista, crear un francotirador invulnerable,
fue sepultada bajo el peso de sus propios errores de cálculo, bajo el error fundamental del cañón por el cañón, bajo la masa inmanejable, bajo la industria destrozada por bombas, bajo la flexibilidad táctica de un enemigo que encontró la clave del blindaje impenetrable. El Tigre Real no quedó en la historia como el temible rey del campo de batalla, sino como un monumento pesado, caro y en última instancia inútil a los intentos desesperados de ganar la guerra solo con la superioridad técnica, mientras la realidad se desmoronaba por todos lados. Su tripulación, que lo abandonó en aquel pueblo polaco, quizás comprendió esta verdad antes que muchos otros.